Cordial saludo para todos, soy Johan Flores Hurtado, estudiante del pregrado de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estoy cursando la materia Crítica 2, Texto y Autor, y en el momento voy a hablar de la actividad correspondiente a la relación existente entre cuatro investigadores, de los cuales hay varios apuntes de acuerdo a las lecturas recomendadas en el curso. Ellos son Julio Ortega, Ángel Rama, Luz Mari Giraldo y Antonio Cándido. La idea es hacer como una relación entre estos cuatro textos que se leyeron. De Julio Ortega se leyó El Inca Garcilaso y El Discurso de la Cultura, de Ángel Rama, Más allá de la ciudad letrada, y de Luz Mari Giraldo, Más allá de Macondo, Más allá de Macrol, de Antonio Cándido, Una palabra inestable. Todos fueron lecturas, excepto Ángel Rama, que fue la observación de una entrevista, muy interesante por cierto. Entre estos cuatro autores hay varios puntos especiales que se relacionan. Entre ellos están la literatura desde el contexto histórico, la parte de la implicación social de la literatura a través de una individualidad, donde se observan muchos autores y su enfoque y su impacto en la sociedad como tal, a nivel nacional, internacional o en sus propios países de origen. Otro aspecto importante ha sido la evolución de la literatura a través de los años y los grupos generacionales que se han destacado en diversas épocas. En este aspecto, Julio Ortega propone en su libro de El Inca Garcilaso, en su texto del Inca Garcilaso, que la escritura se considera como un acto cultural. Es precisamente esa cultura la que destaca Ángel Rama cuando habla también, refiriéndose a Andrés Caicedo, un escritor colombiano, que dice que escribe como en la literatura de la onda. Ahí se observan pues como esos diversos enfoques a través de los años y esos nuevos impactos en la cultura de acuerdo al contexto histórico, sociocultural de cada país y de cada época. Luz Mari Giraldo también hace un realce en esta parte cultural cuando habla del boom. En este momento los escritores se preguntan como por un sentido de la existencia y es una parte relevante en la cultura de la época. Es un momento crítico en la historia, como ella lo enuncia, y posterior a esto surgen otros escritores que se enmarcan más con un ánimo depresivo, triste, que tienen influencia de la violencia y la parte como cruel de la vida posterior a esta época del boom. Precisamente por eso ella habla como de Macondo y Más allá de Macrol, como por medio de la experimentación de ciertas utopías que se relacionan con la narrativa latinoamericana a partir de conceptos que van de la mano de lo inestable, lo huidizo y a veces de lo escéptico también. Cándido, en Una palabra inestable, que es el texto que leemos, hace mucha referencia a dos conceptos fundamentales. El primero es el nacionalismo y el otro es la historia literaria. Básicamente el texto trata de los distintos significados del nacionalismo a través de los años y a través como de las épocas. Empieza con una relación entre 1920 a 1930, donde describe como cierta brutalidad cultural respecto a que había mucha cohibición y ese nacionalismo era más como una barrera para poder crecer literariamente. Sin embargo, termina diciendo que indiscutiblemente la identidad cultural es una buena definición del nacionalismo siempre y cuando se tenga como una conciencia de la diferencia y que a partir de esa propia identidad se puede hacer una manifestación de diversas culturas, nacionales o internacionales. Este concepto de la cultura nacional o internacional, Ángel Rama en su entrevista lo toca de una forma espectacular. Propone también dos tipos de tendencias de escritores. Él habla de los de tendencia cosmopolita y otros que son los transculturadores. Los primeros, como Borges,
ven el mundo social pero a partir como de su individualidad y se trata más como de un concepto personal más propio de él, sin ir como más allá a la comunidad como tal. En cambio, los transculturadores son aquellos que toman como problemáticas de los grupos grandes o las culturas y las exponen en un conjunto social. Un ejemplo de este es Juan Rulfo. Es muy espectacular como esta dinámica que mezcla las culturas con la literatura y la historia en los 4 autores seleccionados. Julio Ortega también propone que la escritura en la actualidad da sentido y configura el discurso de nuestra cultura. Nuevamente hacemos énfasis en esta palabra. Y él toca también un poco la utopía, pero desde un punto de vista más político. Esta parte política también se relaciona con el texto de Luz Mari Giraldo, cuando habla de una visión de la realidad y la exploración a través de la historia, en algo que tiene que ver con utopías propuestas a través del siglo XX y actitudes un poquito mesiánicas, con actitudes críticas basadas en la experimentación. Bueno, hay varios conceptos fundamentales entonces que puedo resumir de estos textos y que se relacionan entre sí, que son la parte de la identidad cultural, la parte de la transculturalidad y el nacionalismo, además de la historia y la mezcla de política y literatura. Hasta pronto y que estén bien.